Las claves del triunfo y el éxito. Las 7 actitudes para el triunfo y las 20 claves para el éxito, por Mario Elners. Todo el mundo quiere ser exitoso y triunfar en la vida, en los negocios, en el amor, en los deportes y las artes o en cualquier otra actividad. Pero la pregunta que viene enseguida, lógicamente, es ¿qué es ser exitoso? La respuesta para cada uno es diferente, pero lo que tienen en común todas las respuestas es el hecho indiscutible de que el éxito implica alcanzar alguna meta o cumplir un deseo. El éxito es alcanzar un objetivo que se ha buscado, y es desde ese punto de vista que se pueden estudiar, como lo haremos aquí, fórmulas para triunfar y alcanzar el éxito. Triunfar en las actividades de la vida es ser exitoso en ellas. Por eso quien tiene éxito puede ser considerado como un triunfador. Pero es bueno recordar que triunfar y tener éxito no es siempre necesariamente lo mismo. En el triunfo, normalmente uno ha salido adelante con relación a los otros, mientras que el éxito es algo individual que se alcanza independientemente de los demás. Uno puede tener éxito sin necesariamente triunfar, pero siempre que se triunfa, junto con el triunfo, llega el éxito. Por ejemplo, quien llega de segundo en una carrera, sin duda ha tenido éxito, pero no ha triunfado. Pero normalmente triunfar y tener éxito son equivalentes, aunque en la mayor parte de las actividades es más deseable ser exitoso que triunfador. Pero esa diferencia no importa. En todos los casos, existen reglas y métodos que permiten llegar al objetivo exitoso de los triunfadores, y el objeto de esta edición es poner la experiencia de muchos que han conseguido las metas que deseaban al servicio de quienes desean alcanzar el merecido triunfo. Vale la pena decir que lo que aquí se expondrá no implica una garantía absoluta de que se va a lograr el triunfo. Nadie puede dar una garantía así. Quien la diera no será honrado. Pero se pondrán en las manos de quienes sigan estas reglas o claves, armas y métodos probados que ayudarán a alcanzar la meta deseada y facilitarán evitar cantidad de obstáculos que todos encontramos en el camino hacia los objetivos que queremos. Y de una vez vale la pena decir lo que es tan sabido que muchas veces se calla. El éxito depende fundamentalmente de usted mismo. Si oye los métodos que aquí se darán en forma pasiva, sin practicar, pensar y poner de su parte, lo mismo daría que no continuara adelante. Lo que logre de estos consejos depende en parte principalísima de lo que usted ponga de su parte, de los ejercicios que haga, de la preparación que tenga. Aquí le indicamos lo que puede hacer y cómo hacerlo. Lo que es claro es que es usted quien lo va a hacer, y de lo que usted ponga de su parte depende lo que logre. No se trata de fórmulas matemáticas, sino de métodos para proceder en las actividades de la vida que facilitan el logro de los objetivos deseados. Son consejos que en últimas conforman la clave de lo que se busca en el sentido que tiene la palabra clave de ser una llave que permite abrir la puerta del triunfo. Pero, como se verá, el primer paso para el éxito, el que es necesario para lograr lo buscado, es bueno plantearlo desde ya. El éxito solamente puede alcanzarse si lo que uno ha definido como triunfo es realista. Uno puede desear ser muy buen tenista, o un excelente futbolista, o un gran ajedrecista, pero no es realista pensar que le puede ganar a un campeón mundial. Uno puede desear tocar el violín muy bien, pero no va por eso a ser un Paganín, ni por ser un gran amante de la música llegar a ser un director de la Sinfónica de Nueva York. Se puede querer ser reina de belleza o campeón de boxeo, pero para ello se necesita una serie de atributos físicos que no dependen de uno. Y no hay manera realista que uno pueda llegar a ser rey de Inglaterra o presidente de los Estados Unidos, porque para comenzar se necesita ser inglés o estadounidense, y ser de la dinastía real en el primer caso, o en el segundo, haber pasado por una carrera política que uno probablemente no tenga.
Si las metas que uno se ha propuesto son de esa clase, ellas no son realistas. Y esas aspiraciones se verán no premiadas con el éxito, sino castigadas con frustración y fracaso. Lo anterior quiere decir que en cada una de las reglas o indicaciones que se darán, se debe partir de la base de que lo que se está buscando es realista y posible. Y ese realismo, a su vez, implica que uno se diga la verdad, que no se engañe a sí mismo. Por ejemplo, si uno define como éxito reunir en pocos días $1.000.000, es claro que esa meta ni depende de uno ni es realista. Pero si la meta implica realizar el cumplimiento de un deseo que esté a nuestro alcance, los métodos que aquí se presentan no solo serán útiles, sino que al seguir las reglas enunciadas, hay grandes probabilidades de alcanzar esa meta y llegar al triunfo. No se trata de nada esotérico ni imposible. Millones de personas han triunfado. Y lo que se ha hecho aquí es codificar los pasos que esas personas han seguido para llegar a su exitosa meta. Son reglas basadas en el sentido común y por eso cualquiera puede seguirlas. Tener éxito, como cualquier otra actividad en la vida, implica crear una serie de habilidades, de destrezas, de pericias que se pueden codificar y estudiar. El método es sencillo. Aquí se enunciarán las reglas clave de los comportamientos con los que se logra el éxito. Es algo que vale la pena oír, repasar y sobre todo practicar. No hay que creer que quienes han triunfado lo han hecho porque han tenido buena suerte. En el éxito el factor suerte es mínimo, pero el trabajo, el cultivo de ciertas cualidades y sobre todo la práctica de lo que ha hecho exitosos a otros, es la base para que uno también alcance y logre las metas que desea. Para facilitar el camino, después de cada regla se repasarán todas las anteriores, y en ese repaso se debe analizar si uno ha asimilado lo que se ha dicho hasta ese momento. Presentaremos primero las actitudes personales que son comunes a todas las personas que triunfan. Estas actitudes deben formar parte de nuestra personalidad y uno debe entrenarse para asumirlas. Después de presentadas las actitudes, vienen las claves. Cada clave, como su nombre lo indica, es una llave que abre una puerta, y el conjunto de puertas abiertas es eso: el éxito, el triunfo, la cima a donde queremos llegar. De manera que, buena suerte, adelante y comencemos. Las 7 actitudes para el triunfo. Antes de que entremos a enunciar las claves que ayudarán a que se triunfe y se tenga éxito, hay que comenzar por recordar que una buena porción del éxito está en la actitud que se adopte. Si se quiere ser positivo, uno debe recordar en forma continua que uno desea serlo, y que esto se logra con una serie de actitudes mentales que deben ser parte de la vida diaria, no solo para triunfar, sino también para sacarle todo el jugo a la vida. Sobre alguna de estas actitudes generales se entrará en mayor detalle más adelante. Pero antes de continuar, es indispensable recordar esas actitudes, practicarlas, y que ellas entren a ser parte de la personalidad y el carácter de uno. Veámoslas. Actitud 1. Sea entusiasta. El entusiasmo no solo es necesario como actitud mental, sino que se transmite y ayuda a que los demás se contagien y entren a formar parte de un equipo que invariablemente colaborará en que usted triunfe. Actitud 2. Tenga autoestima. Usted debe creer en sí mismo, querer lo que está haciendo y estar convencido de que usted y lo que hace son cosas buenas. Si usted no se estima a sí mismo, ¿cómo va a pretender que lo estimen los demás? Actitud 3. Sea innovador. Ser innovador implica buscar nuevos caminos para lograr lo que se busca. Quien cae en una rutina y se repite, eventualmente quedará quieto en un solo lugar. Actitud 4. Tenga interés en lo que hace. Nuevamente, si lo que está haciendo no le interesa, difícilmente podrá salir de las rutinas de siempre y jamás logrará interesar a quienes eventualmente tienen que colaborar en sus tareas con usted.
Actitud 5. Llegue siempre preparado. Estar preparado implica estudiar las circunstancias, saber lo que se va a hacer y planear todos los pasos que se deben seguir en la tarea propuesta para que ella sea exitosa. Quien trata de improvisar y no está preparado, tropieza en el primer escollo y muchas veces no se puede volver a levantar. Actitud 6. Sea tenaz. Uno no debe amilanarse ante cualquier aparente fracaso o ante cualquier tropiezo. Ser tenaz implica saber seguir adelante en todas las circunstancias y saber que uno puede perder una batalla sin que eso implique que haya perdido la guerra. Actitud 7. Sea dinámico e inteligente. Los problemas hay que enfrentarlos con dinamismo, que es otra forma de decir que hay que ser positivo. Y si a ese dinamismo se une un ataque inteligente a los problemas, no hay nada que le impida salir adelante. Estas 7 actitudes son tan importantes que antes de seguir adelante y comenzar a enunciar las claves para el triunfo, es bueno que lo anterior se memorice y entre a formar parte integral de la personalidad y la vida de quien quiere triunfar. Repitamos, pues. Sea entusiasta. Tenga autoestima. Sea innovador. Interésese en lo que hace. Esté siempre preparado. Sea tenaz. Sea dinámico e inteligente. Y sobre todo, la actitud universal. Hay que ser positivo. Las claves. Una vez aprendidas y memorizadas estas 7 actitudes, más la actitud universal, podemos comenzar. Buena suerte en el camino al triunfo y no olvide, lo que saque de estas lecciones depende mucho de lo que usted contribuya a ellas. Clave 1. No se avergüence del deseo de triunfar. Hay muchas personas que cuando se enfrentan a su futuro pareciera que se avergonzaran porque desean triunfar. Es como si consideraran que su deseo de salir adelante y ser exitoso implicara perjudicar a los otros o mostrara exceso de arrogancia o falta de modestia. Otros creen que al mostrar el deseo de triunfar, están restregando en la cara de los otros algo que esos otros posiblemente no pueden lograr y están siendo crueles. O también pueden pensar que mostrar que uno desea tener éxito y salir adelante es falta de modestia. La verdad es que la modestia, contra lo que muchos dicen, no es una virtud. Por el contrario, la falsa modestia es un obstáculo increíble en el camino hacia el triunfo porque se constituye en una especie de tranca invisible que impide actuar y que en últimas no tiene razón de ser. No hay que olvidar la irónica frase de Oscar Wilde. Quien se muestra modesto probablemente tiene razones para hacerlo. Así es. Si uno tiene valores, si uno tiene preparación, si uno tiene capacidades, no hay por qué ocultarlas. Y si gracias a esa preparación, a esas capacidades y a esos logros, uno desea triunfar, avanzar, llegar a una meta, no hay por qué avergonzarse de eso. Por el contrario, uno debe mostrar lo que es y lo que desea ser, con orgullo. No se trata de ir pregonándolo por todas partes en forma necia. Eso hacen las gallinas que cacarean para informar al mundo el éxito que han tenido al poner un huevo. No se trata de estar diciéndolo al primero que se encuentre. Es decir, no hay que confundir el no tener pena porque uno desea ser exitoso con el estar contándoselo a todos. Simplemente, se trata de tener una actitud en que uno sea consciente de que desea ser triunfador, de que eso no es nada vergonzoso y de que uno no debe apenarse por ese deseo. Por tanto, crea que puede ser triunfador y que desearlo no es nada vergonzoso. Eso se lo debe repetir continuamente y no permitir que una falsa vergüenza se convierta en un obstáculo en el camino al éxito. El ser exitoso es algo de lo que uno debe estar orgulloso, y es claro que uno no puede alcanzar algo de lo que está avergonzado. Clave 2. Más que ser inteligente, hay que estar preparado. Es curioso que hay muchos que creen que es necesario ser una lumbrera mental con un altísimo coeficiente intelectual, lo que llaman IQ, para ser exitoso.
Eso no es cierto. Claro que si uno es un tarado mental, difícilmente puede salir adelante, pero posiblemente ese tipo de persona no es de las que acude a este tipo de guías como la que estamos presentando. Por tanto, se habla de personas con una inteligencia normal, promedia, y es curioso que muchas de estas personas se sientan apocadas por no tener ese tipo de inteligencia privilegiada representada por un alto coeficiente intelectual, IQ. Aquí viene una sorpresa. Esas personas tan inteligentes muchas veces sí han triunfado, pero en unos niveles tan estrechos que no son muchos los que deseamos ese tipo de éxito. Esa gente tan superbrillante es la que se convierte en jugadores de ajedrez, incomparables, en matemáticos que investigan teoremas esotéricos y en distinguidos investigadores, todos los cuales, sin duda, han llegado a una cima de su actividad. Pero esa no es la clase de éxito que la persona normal desea. Es más importante saber cómo es la realidad del mundo, ser práctico y saber cómo aprovechar las oportunidades. Un ejemplo de esto está en dos grandes inventores en la historia de la industria, Edison y Tesla. El gran inventor Edison no tenía un coeficiente intelectual que lo convirtiera en genio, pero era un hombre brillante y sobre todo realista, y eso lo volvió triunfador. Tesla, en cambio, era un genio brillantísimo, pero con ideas tan fuera de lo práctico que a pesar de su brillantez no pudo alcanzar ni la fama ni los logros que sí tuvo Edison. Pero Edison vivía en un mundo en que sabía lo que deseaba. Sabía también si era capaz de lograrlo y gastó grandes cantidades de tiempo en la preparación de cada uno de sus inventos. Ese fue su secreto. Reemplazó la genialidad científica por la brillantez práctica y el resultado fue que Edison no solo contribuyó en forma magnífica al avance de la civilización con sus inventos, sino que en el proceso se convirtió en un gran millonario, o sea que fue triunfador bajo cualquiera de los parámetros con que se define el triunfo. Por tanto, la segunda clave del éxito consiste en desarrollar las habilidades y aptitudes que le permitirán a uno salir adelante, ser triunfador y exitoso, es decir, prepararse. Como lo dijo el citado Edison, el éxito es un 10% de inspiración y un 90% de sudor. Con eso quiso decir que uno de los factores más importantes para lograr el éxito es lo que se trabaja para lograrlo. Y ese trabajo es en forma de preparación, de entrenamiento y de estudio para salir adelante en el campo escogido. Esta es la segunda clave. Prepararse y recordar que más que ser inteligente hay que estar preparado. Y recordemos la primera. Uno no debe avergonzarse de querer ser exitoso. Recordemos y repitamos las dos claves antes de pasar a la tercera. Clave 3. Edúquese e infórmese. La persona exitosa siempre tiene puntos de vista amplios e información suficiente. No se trata de que uno aprenda física nuclear, matemáticas avanzadas o química atómica. Es todo lo contrario. Se busca que uno tenga una educación general basada en la información que se encuentra en periódicos y revistas, en el Internet, en radio y televisión y sobre todo en libros. Uno sabe cómo es de aburrida una persona que es monotemática, que solo sabe hablar de una cosa y se pierde cuando se habla de cualquier otro tema que no sea el suyo. Pero además esa persona se limita a sí misma porque muchas veces queda por fuera de la conversación. Cuando uno es capaz de abordar cualquier tema, sea de artes, de literatura, de política, de sucesos internacionales o los avances científicos, sin que esto implique que uno deba ser hombre de ciencia, será poseedor de una conversación que será amena por lo variada. Le permitirá tener y asimilar nuevos puntos de vista, y además la gente buscará alternar con usted. Pero con lo anterior no solo tendrá una conversación amena. Quien tenga esa cualidad será bienvenido a todas partes, y como bien se sabe, muchas veces el triunfo depende de tener acceso a otras personas. Ed Marnes, uno de los grandes hombres de la industria textil en Estados Unidos, comenzó como vendedor. Una vez, en una de sus visitas, se encontró que su cliente tenía sobre la mesa un pequeño amuleto africano de jade.
Casualmente, Barnes había leído en una revista sobre el tema y le comentó al cliente sobre los amuletos. El cliente, entusiasmado, se desbordó sobre el tema y antes de que terminara la visita le había colocado un pedido tan jugoso que Barnes fue ascendido y comenzó su carrera hasta volverse el potentado exitoso que es hoy día. Como se ve, una información que nada tenía que ver con textiles logró el milagro de abrir puertas que en otra forma no se hubieran abierto. Uno no puede justificarse de su falta de información por no tener tiempo. En estos momentos, usted mismo está escuchando un audiolibro, que es una manera de recibir información mientras está realizando otra actividad. Con los audiolibros se tiene acceso a cantidad de información sobre autosuperación, literatura, estudios de toda clase, que se pueden desarrollar al tiempo de estar haciendo otra actividad como manejar, cocinar o estar en una labor manual. Igualmente, en muchas revistas hay informaciones útiles y en casi todas las ciudades hay acceso a cursos de extensión sobre cantidad de temas. Si uno extiende su educación y su información en formas como las descritas, uno se está llenando de una cantidad de armas y de preparación que en el momento menos pensado serán útiles y contribuirán al triunfo. Es útil por eso conocer otros idiomas, que extienden el campo de acceso a la información. Afortunadamente, hay hoy día muchos cursos que permiten aprender por sí mismo, al ritmo que uno quiera, y un primer paso a una buena educación e información está en aprender otros idiomas. Pero no hay que olvidar que educarse e informarse no solo requiere recibir información, sino también practicarla. No es lo mismo leer un manual de boxeo que subir a una lona a practicar golpes. Por tanto, toda información que reciba, inmediatamente comience a practicarla, a preguntarse a sí mismo en qué forma podrá usar esa educación nueva y a crear las técnicas en que lo que aprendió lo puede aplicar a la vida y a su futuro. Lo anterior, desde luego, no quiere decir que únicamente debe informarse y educarse en campos diferentes a los de la actividad en que desea tener éxito. La preparación en su propio campo es igual de importante, pero se encontrará con la sorpresa de que hay una interactividad entre su actividad diaria y los conocimientos e información que recibe por otro lado. Acostúmbrese a leer la prensa y unas revistas semanales o mensuales, no solo del campo de uno, sino de noticias e información general. Se asombrará de lo útil que es esto. Por tanto, recuerde en todo momento, uno debe ser como una esponja que absorbe información. Esta información se convierte en educación cuando se ha asimilado y practicado. Y toda ella es una base para el éxito, una clave que es fácil y de una utilidad extrema. Esa es la tercera clave: educarse e informarse. La información es parte de la educación y viceversa. Recordemos que la primera clave decía que no hay que avergonzarse de querer ser exitoso. Y en la segunda aprendimos que más importante que la misma inteligencia es la preparación. Y esto nos permite pasar a la clave cuarta de este camino al éxito. Clave cuarta: convénzase de que lo que hace tiene valor y que vale la pena hacerse. Crea en lo que hace. Antes se dijo que uno no debe avergonzarse por querer tener éxito. Pero no solo no debe existir esa actitud negativa, sino que ella debe complementarse con la actitud positiva de que lo que quiere lograr es valioso, de que lo que va a lograr vale la pena lograrlo y que uno se sentirá orgulloso de lo que ha alcanzado. Por eso hay que recordar en este punto que el éxito no se mide únicamente en lo que se gana. Por ejemplo, una persona que es un profesor en una universidad y ayuda a crear nuevos profesionales no gana mucho dinero, pero por su convencimiento de que está ayudando al desarrollo de la educación, se puede sentir triunfante cuando lo ascienden a profesor emérito o a decano de la facultad. Quien es curador en un museo lo hace por su amor a la pintura y no porque sea un puesto en el que se va a volver rico, pero esa persona está convencida que lo que ha hecho tiene valor y vale la pena hacerse. Por tanto, es importante para lograr el éxito creer en lo que se está haciendo,
lo cual no es sino otra forma de decir que hay que creer en sí mismo. Pero si uno no está absolutamente convencido de que su actividad es meritoria, es muy difícil que pueda salir adelante y triunfar. Por tanto, crea en lo que hace, y que lo que hace vale la pena hacerse. Esta es la clave cuarta. Uno debe creer en lo que está haciendo, y que lo que hace merece el esfuerzo de hacerse. Recordemos que la clave primera fue no avergonzarse del deseo de triunfar. O sea que desear tener éxito no es nada penoso. En la segunda clave, recordamos que uno debe estar preparado, y que frente a la preparación, el llamado coeficiente intelectual no es tan importante. En la tercera clave, se aprendió lo importante que es educarse e informarse. Y en la que acabamos de ver, mostramos lo importante que es creer en lo que se está haciendo. Y esto nos permite pasar a la clave siguiente del éxito. Clave quinta. Analice sus fracasos y examine las causas para que no se repitan. Digámoslo en forma clara. En el camino del éxito pueden presentarse fracasos. La vida ideal sería cuando todo lo que uno hace le sale bien y uno tiene un sendero en que un triunfo sucede al otro. Pero ese es un mundo de fantasía. La verdad es que todos tenemos fracasos, y de lo que se trata en realidad es que el número de triunfos sea mayor que el número de fracasos. Veámoslo en otra forma. En fútbol, hasta un equipo campeón le meten goles e incluso pierde partidos. Eso no hace que el equipo deje de ser campeón, y lo que lo ha llevado a ese punto es que los goles que el equipo ha metido son más que los contrarios han logrado y que el número de partidas perdidas, que las hay, es menor al número de partidas ganadas. Por tanto, uno debe aceptar un fracaso como algo normal, que puede suceder, y que no significa que ese fracaso único convierta todo en un fracaso total. Se repite. Aún los equipos campeones pueden perder partidos. No se trata de ser invicto, porque eso no es posible en la vida real, sino que un fracaso no sea sino un obstáculo menor, pero que uno debe considerar natural en el camino hacia el triunfo. Nadie ha tenido jamás una vida de triunfos y éxitos que no hayan sido interrumpidos ocasionalmente por un fracaso. En el camino hacia el éxito es igual. Uno puede tener fracasos, pero si ellos son menores que los triunfos, el éxito invariablemente se alcanza. Recordemos a Edison, a quien se mencionó antes, cuando estaba tratando de inventar una bombilla que iluminara por electricidad. Se trataba de buscar un elemento que, al ser calentado por la corriente eléctrica, emitiera luminosidad, pero sin quemarse. Edison probó cientos de materiales, toda clase de metales y aleaciones, y todos acababan quemándose. Si Edison se hubiera amilanado por estos fracasos, la bombilla eléctrica no existiría. Pero existe porque Edison seguía y seguía probando hasta el día que encontró el método para que su filamento no se quemara, y ese día lo coronó el éxito. De hecho, aunque sería más agradable que los fracasos no existieran, ellos también pueden servir. Los fracasos, cuando se estudian y se analizan, pueden ayudar a seguir adelante. Por eso uno debe examinar siempre el fracaso, ver por qué ese fracaso tuvo lugar y tomar medidas para que las circunstancias que llevaron al fracaso no se repitan. Si eso se hace así, aún los fracasos pueden ayudar al camino del triunfo. Por tanto, un fracaso ocasional no debe amilanarnos, sino recordar que todo camino tiene escollos, pero que uno debe seguir adelante y que muchas veces de un fracaso se reciben mejores lecciones que de un triunfo fácil. Esta fue la clave quinta. Saber que los fracasos no impiden seguir el camino al éxito y que uno debe aprender de ellos. Antes vimos la clave cuarta, donde se enseñaba que uno debe creer en lo que está haciendo y que la labor de uno es importante. La tercera mostró la importancia de educarse e informarse. Y en la segunda, cómo la preparación ayuda al éxito que buscamos. Y desde luego, todo se deriva de la primera que tenemos que recordar en forma continua. Desear el triunfo no es nada vergonzoso, y uno no debe tener pena por desear eso, sino por el contrario, estar orgulloso del deseo de encontrar el camino del éxito. Con todo esto podemos ahora pasar a la clave sexta. Clave sexta.
Despierte en los demás confianza hacia usted. Quienes triunfan es porque la gente les cree. Una persona aislada difícilmente puede triunfar. Y la confianza se crea siendo siempre honesto, no tratando de ofrecer a otros lo que no necesitan y diciendo la verdad. La confianza se crea cuando uno es leal. Uno no puede estar cambiando todos los días de amigos, y menos ser hoy enemigo de quien fue amigo ayer, porque así conviene a una ventaja inmediata. Cuando uno deposita dinero en un banco, está mostrando confianza hacia el banquero. Si uno no tuviera esa confianza, buscaría otro sitio. Cuando uno compra un producto, usualmente escoge el que ha mostrado tener mejor calidad, dar mayor servicio, es decir, el producto en que se tiene confianza. Uno crea confianza siendo franco y abierto, no usando de trucos para ganar una ventaja pasajera. Y sobre todo, se repite, siendo leal. Uno crea confianza cuando atiende a las necesidades de los demás y cuando uno está detrás de su palabra. Quien vive haciendo promesas que no va a cumplir, logrará que a la larga nadie le crea sus promesas. Y si uno no respalda el producto o servicio que ha dado a otro, puede estar seguro que creará mala fama y que no repetirá por segunda vez ese producto o ese servicio. Igualmente la confianza se crea ayudando a los otros. Cuando ellos se convenzan de que usted es persona que no solo piensa en usted mismo, que no es un egoísta, la confianza hacia usted se aumentará, y es elemental ver que cuando a uno le tienen confianza, no le es difícil conseguir que los otros colaboren en su ruta hacia el triunfo. Por eso, despertar confianza implica ser honesto en el trato, sincero, y no ser lo que se llama truquero, persona con argucias y doble faz. No hay que olvidar jamás un axioma básico en la ruta hacia el triunfo. Cuando uno desea conseguir lo que quiere, debe darle a las otras personas lo que ellas quieren. Por tanto, uno debe saber que se crea confianza siendo siempre honesto, no acudiendo a faltar a la verdad para llegar a un propósito, no hablando mal de los demás y sabiendo lo que pueden esperar de usted. Hay quienes acuden a cualquiera de estos métodos, pero normalmente con eso lo único que logran es que la otra persona piense que si es así en ese momento, ¿cómo será cuando la persona le dé la espalda? Las mentiras más tarde o más temprano se cogen, y que lo cojan a uno en una mentira, así sea pequeña, crea una pésima reputación y se pierde confianza en usted. Por eso, en el camino del éxito, a uno le irá mucho mejor si en la ruta crea confianza, basada en que se porta hacia los demás, como usted esperaría que los demás se porten con usted, que no es otra cosa sino la regla dorada de los antiguos. Una buena forma de que confíen en usted es unirse a organizaciones comunales donde los otros lo vean trabajar y dar de sí. Estas organizaciones además le crean relaciones que siempre le serán útiles en su camino hacia el triunfo. Pero sea cual fuere la manera de buscar despertar confianza, hay que recordar siempre que ella se basa en proceder hacia los demás honrada y equitativamente. No tratar de abusar del otro y ser siempre veraz. Cuando a uno le tienen confianza en cualquier actividad, son muchos los pasos que se ha avanzado. Despertemos en los demás confianza hacia uno, dice la clave sexta. En la primera se decía que no hay que avergonzarse del deseo de triunfar. En la segunda se mostró la importancia de estar preparado hasta el punto de decir que la preparación es preferible a la inteligencia. En la tercera recalcamos que uno debe educarse e informarse. Y en la cuarta, estar convencido de que lo que uno hace tiene valor, que uno debe creer en lo que está haciendo. La quinta clave mostró que uno puede fracasar ocasionalmente, porque así es la vida, pero que aún de los fracasos se pueden sacar lecciones y que lo importante es arreglar las cosas en tal forma que el número de triunfos sea mayor que el número de fracasos. Acabamos de ver lo importante que es despertar en los demás confianza hacia uno, y eso nos permite pasar a la clave séptima para el éxito. Clave séptima: véndase a sí mismo. Muy bien, ya es usted una persona confiable, pero ¿lo saben los otros? Aquí es donde entra un factor importante
que muchos olvidan por una falsa modestia, y es que uno debe hacer conocer a los otros las cualidades que usted tiene. Esto es lo que se llama venderse a uno mismo. Uno es como un producto que para ser aceptado debe ser conocido. La labor de venta de uno mismo es básica en la ruta hacia el triunfo. Esto no quiere decir que uno debe ser arrogante y estar adoptando actitudes de superioridad, sino simplemente dar a conocer lo que es uno, sin adjetivos, sino permitiendo que los demás conozcan los hechos que lo hacen confiable. Tampoco se debe ser extravagante. Todos conocemos a esas personas que para llamar la atención se visten con colores chillones, no se afeitan y creen que lograrán algo con opiniones absurdas. Ser extravagante no es venderse a uno mismo. Puede que lo recuerden, pero no en forma positiva. La venta de sí mismo debe estar basada en ser afirmativo, pero no extravagante. Y aquí se debe recordar que más que las palabras, lo que más impresiona son los hechos. La venta de sí mismo debe ser así. Cuando se va a hacer una venta o a ofrecer un servicio, muchas veces hay personas que olvidan que tan importante como ese producto o ese servicio es quien los ofrece. Nosotros mismos hemos tenido la experiencia al ir a un almacén. Uno prefiere que lo atienda quien ya le dio un trato amable, quien lo ayudó a escoger lo que necesitaba, sin presiones, y quien conocía el producto o servicio en forma clara. Y para que se llegue a esta situación, uno debe venderse a sí mismo, ofrecer la personalidad, mostrar que más que una persona que desea colocarle algo, usted es un amigo y un colaborador. Usted debe demostrar su capacidad y su conocimiento y mostrar que es alguien en quien se puede tener confianza. Todo esto, obviamente, sin olvidar lo que se ofrece, pero es mucho más fácil colocar el producto cuando creen en usted y saben que se puede creer en usted. Para saberlo, usted ha tenido que hacer la labor previa de venderse a sí mismo. Y no hay que olvidar que cuando uno se ha vendido a sí mismo en forma adecuada, es de usted de quien se acordarán cuando se presenta una necesidad, y en ese momento ya no es usted quien tiene que ir, sino que es a usted a quien van a llamar. Uno se debe vender a sí mismo, y eso se deriva de la clave anterior, la de despertar confianza hacia usted. En la clave primera habíamos visto que uno no debe avergonzarse del deseo de triunfar. En la segunda, que la preparación es más importante que la misma inteligencia. En la tercera, que hay que educarse e informarse. Y en la cuarta, que uno debe estar convencido que lo que hace tiene valor y que vale la pena hacerse. Es decir, que hay que creer en lo que se está haciendo. La clave quinta mostró que ocasionalmente se fracasa y que uno de los mismos fracasos puede derivar lecciones que ayudarán al éxito si uno lo sabe analizar. La clave sexta mostró la importancia de despertar confianza en los demás. Y la séptima la complementó con la lección de que uno debe venderse a sí mismo. Como se ve, ya se está formando una estructura que uno debe aprender consciente e inconscientemente, y por eso estos repasos al final de cada clave, lo cual permite pasar a la siguiente. Clave octava: haga sentir importantes a los demás. No olvide que la colaboración de los otros es indispensable para los avances que se traducirán en el triunfo o el éxito. Y la mejor manera de lograr esa colaboración y conseguir que cuando llegue el momento le ayuden a meter un empujón es mostrando a los otros que son importantes. Quien llega a los demás con actitud de superioridad podrá tener una satisfacción egoísta, pero nunca triunfará. Un ejemplo muy conocido es el de los dependientes de algunos almacenes importantes en Londres. La historia es que cuando llegaba algún cliente, ellos adoptaban una actitud de superioridad. Les parecía mala cualquier escogencia que el cliente hiciera, y le demostraban en todas las formas posibles que el cliente era un pobre diablo sin gusto, que debería sentirse afortunado de que ese dependiente siquiera le hablara. El pobre cliente salía corriendo. Pero lo más grave es que salía corriendo, sí, pero sin hacer ninguna compra. El resultado de esto es que muchos almacenes de menor lujo y tradición
pero que entrenaban a sus dependientes para que hicieran sentir importante al cliente, comenzaron a crecer. Y muchos de esos almacenes disque elegantes, pero que en realidad no eran sino snobs, comenzaron a desaparecer. Hoy día, el dependiente altanero no es sino un mal recuerdo, porque todos ellos han sido reemplazados por gente atenta. Única forma como esos almacenes han podido subsistir ante el empuje arrollador de los que sabían que uno de los secretos del triunfo es hacer sentir importante al otro. Esto no quiere decir que uno deba dedicarse a alabanzas y loas que suenan falsas o a decir mentiras. Todo lo que es necesario es sentir auténtico interés por las necesidades de la otra persona, ser positivo hacia ella, no tomar actitudes de falsa superioridad y mostrar que lo que el otro dice es interesante. Es muy poco lo que se necesita para hacer sentir importantes a los otros, pero es mucho lo que se gana con esa actitud. Un ejemplo. En alguno de mis viajes, tuve la oportunidad de estar en una comida al lado de la gran actriz Helen Hayes. Ella, indudable triunfadora y quien había tenido éxito en su profesión en teatro y en cine, tanto que un teatro de Broadway ha sido bautizado con su nombre, estuvo toda la comida atenta a lo que decía. Me pedía opiniones sobre teatro y me hizo sentir tan importante que acabé adorándola. Y si mi adoración se multiplica por la de miles de miembros del público, se entenderá por qué ella, además de su indudable talento, siempre fue de un éxito como pocos lo han tenido. Lo mejor de todo, cuando uno hace sentir importantes a los otros lo consideran a uno importante. Vista esta clave donde se muestra cómo uno debe hacer sentir importantes a los demás, recordemos las otras que hemos visto hasta ahora. Clave primera: no avergonzarse del deseo de triunfar. Clave segunda: recordar que más que ser inteligente, hay que estar preparado. Clave tercera: hay que educarse e informarse. Clave cuarta: uno tiene que estar convencido de que lo que hace es importante y vale la pena hacerse, y que uno debe creer en lo que está haciendo. Clave quinta: hay que analizar los eventuales fracasos, ser consciente de que ellos son posibles y sacar de ellos lecciones para que no se repitan. La clave sexta mostraba que hay que despertar en los demás confianza hacia usted. Y la clave séptima es que hay que venderse a sí mismo. La octava, que acabamos de ver, decía que hay que hacer sentir a los demás importantes, y eso nos permite pasar a la clave novena. Clave novena: no improvise. Ya se dijo que uno no debe improvisar, y que cuando se comienza una labor en la cual se desea tener éxito, uno debe estar preparado. La preparación consiste no solo en saber qué es lo que se va a decir, ofrecer o hacer. La preparación implica asimismo el planteamiento hipotético de situaciones inesperadas, de saber qué se va a hacer si las cosas no resultan como se ha planeado, y conocer asimismo no solo su producto o servicio, sino el de los competidores. Uno debe estar al día en los avances del arte y de la técnica que se ofrecen, y eso implica leer revistas y publicaciones profesionales, asistir a convenciones y ferias de los productos y saber qué está pasando en el mundo en el que uno vive. Muchas veces, en forma inesperada, un cliente hará una comparación con otro producto, y uno debe saber qué decir, sin desacreditar al otro, pero mostrando las ventajas de lo de uno. Uno debe conocer los últimos avances en lo que uno ofrece y estar en capacidad de contestar preguntas sobre ellos. Además, parte de la preparación consiste en saber lo más posible sobre la persona con quien uno va a hablar para evitar errores embarazosos. Por ejemplo, si la persona no tiene sentido del humor, no tiene caso comenzar la conversación con un chiste. Uno debe saber si la persona puede ser tratada con confianza y ser tuteada desde el primer instante, o si ella prefiere la formalidad. Si una persona tiene un hobby o una afición, muchas veces se rompe el hielo hablando y averiguando sobre esos aspectos antes de proponer un tema de negocios. Todo esto es parte de la preparación, y quien está preparado no tendrá sorpresas desagradables.
lo cual ayuda a salir adelante en el camino hacia el triunfo. Un general no entra a una batalla sin tener sus planes, sus tácticas y sus estrategias. Ellas son las preparaciones del general para ganar la batalla. No debe olvidarlo. En el camino del triunfo, usted también es un general que va a librar una batalla y debe prepararse igual. Ningún general ha llegado al campo de batalla a improvisar lo que va a hacer, sino por el contrario, tiene una cantidad de planes alternos en caso de que el primero no funcione. Y eso mismo se debe hacer en el camino del éxito. Uno debe llegar a cualquier situación listo para cualquier cosa inesperada que se presente. Como se ve, no improvisar es clave importante para el éxito y por eso recordemos lo que hemos visto hasta ahora, es decir, las claves que se han analizado. En ellas se ha dicho que uno no se debe avergonzar del deseo del éxito, que la inteligencia es secundaria a la preparación, que hay que educarse e informarse, que uno tiene que estar convencido de que lo que hace es importante y que debe creer en sí mismo, que uno puede tener fracasos, que ellos son normales, pero que se deben analizar para no repetirlos, que hay que despertar en los demás confianza hacia uno, que uno debe venderse a sí mismo, pero al tiempo debe hacer sentir importantes a los demás, y que uno debe llegar a cualquier situación listo para cualquier eventualidad, es decir, que no hay que improvisar. Si uno ha asimilado lo anterior, está listo para pasar a la clave siguiente. Clave 10. No le tenga miedo al miedo. Hay que dominarlo para que el miedo no lo domine a uno. Y la mejor manera de vencer el miedo es seguir adelante. Todos estamos familiarizados con una sensación de miedo cuando se va a emprender algo. Ese miedo, que es universal, se origina en varios factores, pero ellos se resumen en uno solo. A uno lo embarga el miedo por temor a fracasar. Y ese temor al fracaso es un peligro para seguir adelante. Pero consuélese, a todo el mundo le pasa. Le pasa al gran actor antes de entrar al escenario. Le pasa al cantante más veterano. Le pasa a muchos profesores que llevan años dictando cátedra y entonces no es ilógico que le pase a uno también. Veamos, sin embargo, algunos casos de los que podremos sacar conclusiones. El gran tenor Luciano Pavarotti, que ha hecho miles de representaciones operáticas y cientos de recitales, confesaba que antes de salir al escenario comenzaba a sudar de tal manera y le daba tanto susto que muchas veces se sentía tentado de cancelar la función. Henry Kissinger, veterano de cantidad de luchas diplomáticas, dice en sus memorias que antes de una conferencia comienza a sentir intranquilidad y deseo de estar en otra parte. La célebre cantante de pop, Celine Dion, igualmente cuenta en un reportaje de la manera como se llena de temor antes de comenzar una presentación en público. Lo cierto es que tener miedo antes de comenzar una actividad es algo normal, según vimos, pero lo que no hay que olvidar es que Pavarotti sale al escenario y se luce. Kissinger mueve mundos con su diplomacia y asesora a los poderosos con sus discursos. Y Celine Dion logra despertar la fiebre de las multitudes que la ven. Todos ellos dominan el miedo y no dejan que el miedo los domine. Pero no es solo eso. En esos momentos de temor, previos a comenzar, siempre repasan lo que tienen que hacer. Siempre buscan maneras de que el temor que tienen no sea una cadena, sino más bien una forma de liberarse, puesto que si no sucede lo que temen, lo lógico es que triunfen. Lo que se quiere decir con esto es que el miedo, bien manejado, puede ser beneficioso. Ya lo dijo el gran estadista inglés Disraeli. Que el miedo a un peligro sea la espuela que prevenga el peligro. El que no tiene miedo le da todas las ventajas al peligro. Esa es una realidad. Muchas veces la falta de miedo crea un exceso de confianza, y este es el que hace que uno tropiece y no triunfe. Pero si uno sabe evitar que el miedo lo frene, ese mismo miedo le permitirá prepararse mejor para lo que viene y le abrirá el camino a la meta. Por tanto, no se preocupe por el miedo, sino domínelo.
Piense que ese temor es algo natural y al buscar formas de sobreponerse a lo que teme, logrará que el miedo, más que un obstáculo, sea una ayuda. Por tanto, no le tenga miedo al miedo, sino dele la bienvenida, sáquele provecho, y verá que a la larga ese miedo le hará falta antes de comenzar. Y recuerde que la mejor manera de vencer el miedo es atreviéndose. Clave 11. Sepa crear en los demás el interés de que usted triunfe. En las claves anteriores se vio que había unas en las que se manifestaba que uno no puede triunfar solo, sino que necesita casi siempre la colaboración de los demás. Por eso había una clave donde se recomendaba hacer sentir importante a la otra persona y otra que buscaba que los demás tuvieran confianza en uno. Pero como complemento a esas claves de interrelación, hay una importantísima, y es que uno debe crear en los otros el interés de que usted triunfe. No se trata solamente de eliminar obstáculos, sino crear una situación en la que el triunfo suyo beneficie a la otra persona. Eso lo había dicho el gran dramaturgo y premio Nobel español Jacinto Benavente en su bella obra de teatro Los intereses creados. En ella, el criado travieso y astuto de la comedia logra sus propósitos de sacar adelante a su amo, creando en los demás el interés de que el amo triunfe. Más que crear afectos, es necesario crear intereses, dice. Y aunque la creación de afectos es importante, no cabe duda de que si a la otra persona le conviene que usted tenga éxito, no solo lo ayudará, sino que no le pondrá obstáculos en el camino. Por ejemplo, si usted triunfa, la otra persona puede llegar a una posición que para ella es un triunfo también. O el triunfo suyo coloca a alguien conocido en posición importante, como pasa en el caso de la política, cuando la gente ayuda a los candidatos sabiendo que el triunfo de ellos implicará haber ayudado a alguno de influencia. O si a usted le va bien, la otra persona tendrá acceso a informaciones o desarrollos que sin usted no podrá lograr. Como se ve, no se trata de comprar a la otra persona, sino ponerla en una posición en la cual el triunfo suyo será una ventaja para ella. Saber crear ese interés en su propio triunfo es un increíble trampolín y una efectiva manera de tener compañía en el camino del éxito. Es lógico que si uno ha creado el interés en la otra persona por su éxito, en el momento del triunfo no la abandone, no sea ingrato, porque, por un lado, uno nunca sabe cuándo podrá volver a necesitar de esa persona, y por el otro, creará fama de persona en quien no se puede confiar. Por tanto, cree en los demás el interés por su éxito y cumpla siempre con la expectativa creada. Esta fue la clave 11 para el triunfo y el éxito. Saber crear en los demás el interés en su propio éxito. Recordemos y repasemos las claves anteriores. No se avergüence del deseo de triunfar. Prepárese siempre, porque más que ser inteligente, hay que estar preparado. Edúquese e infórmese, no en forma estrecha, sino hasta que pueda adquirir una cultura general. Analice sus ocasionales fracasos y examine las causas de ellos para que no se repitan, ya que todos podemos tener fracasos y no debemos dejar que esos tropezones adicionales lo detengan a uno. Despierte en los demás confianza hacia usted. Esa confianza se crea tratando a los demás como desea que lo traten a usted, lo cual quiere decir que con los otros hay que ser honesto, veraz y nada agresivo. Sepa venderse a sí mismo, ya que de nada sirve tener cualidades si los demás no conocen que las tiene. Haga sentir importantes a los demás. No improvise en ninguna situación. Y la que acabamos de ver, no hay que tenerle miedo al miedo. Como ve, cada una de esas claves se relaciona con las otras y es bueno que analice esas correspondencias entre ellas. Puede hacerlo mentalmente, o si se le facilita por escrito, y analice hasta qué punto ha cambiado gracias a esas claves. Si las ha asimilado y les ha buscado aplicación, podemos pasar ahora a la clave siguiente. Clave 12. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No procrastines. La palabra procrastinar, además de ser muy buena para resolver crucigramas,
resume en una sola una costumbre que es defecto habitual de muchos, la de estar aplazando decisiones o el comienzo de alguna actividad. Mucha gente está familiarizada con esto. Simplemente dicen, esto lo haré mañana, o hacen docenas de cosas inútiles con tal de no hacer lo que se tiene que hacer. Hay un cuento conocido de la señora que le pregunta al marido si ya terminó el informe que debe presentar mañana. No lo he terminado, contesta, pero ya brillé todos mis zapatos, ordené mi colección de estampillas, saqué a pasear el perro, vi 2 programas de televisión, resolví el crucigrama del periódico de hoy y moví todos los muebles de la sala. ¿Suena familiar? Porque eso lo hacen muchos. Por cualquier razón, hacen toda clase de trabajos menos el que deben hacer, con el resultado de que cuando ya se debe realizar lo que se necesitaba, se hace en forma superficial, sin cuidado y por lo apresurado, lleno de errores. Las razones de esto pueden ser muchas, desde el miedo a fracasar, el aburrimiento hacia lo que se tiene que hacer o simple pereza, hasta haberse acostumbrado a dejar las cosas para último instante. Este es el mejor remedio para el fracaso. Para quienes eso hacen, el refrán popular que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, lo transforman en, no dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Eso de aplazar las cosas es la mejor receta para no tener éxito, para no triunfar. La mayor parte de los fracasados lo son porque en algún momento no han hecho lo que debían hacer y por eso pierden oportunidades. Se pueden dar muchos ejemplos de esto, algunos de los cuales pueden ser familiares. El estudiante que no comienza su tesis sino a último momento y la tiene que hacer en forma tan apresurada que le es rechazada. El abogado que tiene un plazo definido para presentar respuesta a una demanda. Deja esa respuesta para la víspera y cuando por fin llega al juzgado, ya lo cerraron y pierde el pleito por no haber presentado la respuesta oportunamente. El arquitecto que por no haber terminado a tiempo los planos de detalles, por haber aplazado el diseño continuamente y es reemplazado por otro. El que tiene que presentar un examen y solo comienza a estudiar la víspera con el resultado que falla en el examen. La señora que comienza a preparar la comida para una fiesta minutos antes de que lleguen los invitados y por eso no tiene comida ni se ha alcanzado a arreglar. La muchacha que tiene una cita con amigos y que comienza a arreglarse minutos antes de la hora en que debe estar en la cita, con el resultado que, cuando por fin llega, la otra persona aburrida de esperar se ha marchado. Ejemplos como estos se pueden multiplicar, pero todos ellos tienen en común lo siguiente. Por haberse dejado las cosas para última hora, las cosas o se hicieron mal o no se hicieron. En todos estos casos, la persona por dejar las cosas para mañana no ha tenido éxito y lo que es peor, en muchos casos la gente le ha perdido confianza. O el abogado que no presentó el alegato a tiempo, ¿creen que tendrá muchos clientes en el futuro? Por eso hay que proponerse. Lo que hay que hacer debe hacerse ahora. Lo que no se hace ahora, de pronto no se hace nunca. Si uno comienza a hacer las cosas de una vez, en el momento en que hay que hacerlas, al poco tiempo esto se convierte en una segunda naturaleza y la procrastinación desaparece. Pero es indispensable tener fuerza de voluntad de hacer las cosas ya, y no dentro de una hora o mañana, o como sucede con frecuencia, nunca. Lo malo de la persona que procrastina es que ya está tan acostumbrada a hacerlo que se convierte en una especie de segunda naturaleza y la única forma de acabar con esa mala costumbre es con la fuerza de voluntad. Debe uno dejar muy en claro consigo mismo que si lo que hay que hacerlo de todas formas, ¿por qué no hacerlo de una vez? Si lo que se tiene es miedo al fracaso, que es lo más común, así sea inconscientemente, en muchos de los que tienen por costumbre aplazar las cosas, hay que afrontar el hecho de que habrá más fracaso si no se hace lo que se tiene que hacer. Hay quienes quieren castigarse a sí mismos y no hacen lo que tienen que hacer, a sabiendas de las malas consecuencias que eso tendrá. Y si es por eso que se procrastina, hay que enfrentar el hecho y corregirlo de inmediato. Si es por pereza, entonces el camino del éxito estará más lleno de dificultades de lo que se esperaba.
ya que, como se dijo antes, el éxito no llega si no se pone esfuerzo y trabajo para lograrlo. Sea cual fuere la causa, hay que tener bien presente que si lo que hay que hacer se aplaza, de todas formas habrá que hacerlo alguna vez, y es mejor ahora que mañana o nunca. Esta clave de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, que debería haber sido la primera, se ha dejado intencionalmente para este momento, porque con las claves anteriores, ya quien las haya asimilado, puede visualizar la gran probabilidad de éxito, y eso ayuda a entender por qué no se debe procrastinar. Lo que hay que hacer, nuevamente, hágalo ya y no lo deje para otro día. Esta clave 12 de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, que lo que hay que hacer mejor hacerlo de una vez, es una de las más importantes en el camino del éxito. Pero no olvidemos las anteriores, que son igualmente importantes. Hay que crear en los demás el interés porque usted triunfe. No hay que avergonzarse del deseo de tener éxito, que es algo laudable y que no debe causarnos pena. Hay que buscar siempre preparación, porque la inteligencia sin preparación no sirve de nada. Hay que informarse continuamente, ya que esto lleva a una educación general que es un común denominador en la persona exitosa. Si alguna vez tiene un fracaso, analícelo y vea qué lecciones puede sacar de este, para que, si se repite la situación, no se repita la causa de ese fracaso. Despierte en los demás confianza hacia usted. Sepa venderse a sí mismo para que sepan su valor. En sus relaciones con los demás, haga sentir importantes a los otros. No improvise, sino llegue preparado para cualquier situación. No le tenga miedo al miedo, sino haga que el miedo lo ayude a saltar obstáculos. Clave 13. Al cliente no siempre hay que darle la razón. Me imagino que al oír el título de esta clave, muchos creerán haber oído mal. ¿Cómo es eso de que al cliente no hay que darle siempre la razón, si precisamente uno de los axiomas del mundo comercial es lo contrario, que el cliente siempre tiene razón? Lo que sucede es que el axioma en cuestión solo se aplica cuando existe una relación comercial donde un cliente compra y un proveedor vende. Por eso, si un cliente se queja de que un aparato eléctrico que compró no le funciona, le cambian el aparato. En un almacén de ropa, si al cliente se le descosió el pantalón, se lo arreglan. Si en un hotel un huésped se queja del ruido en el cuarto, lo cambian de cuarto. Es claro de que eso de que el cliente tiene siempre la razón es cierto cuando un cliente tiene una queja razonable, y sería poco honesto no atender esa queja. Pero en las relaciones humanas generales es frecuente encontrar gente caprichosa y que desea cosas que son claramente absurdas en el mejor de los casos o que perjudicarían a la persona en el peor de ellos. Una persona que al contratar una construcción quiere hacer economías y solicita al ingeniero que rebaje el diámetro del hierro que se va a poner en las vigas para que salga más barato, es un ejemplo entre muchos de esto. Si se accede, es claro que las vigas no tendrán la resistencia esperada e incluso pueden ocasionar que la construcción se caiga. Darle la razón al cliente en una circunstancia como estas es claramente perjudicial para el propietario que eso exige y para el constructor que lo acepte. Y lo honrado es no dar la razón a la persona, sino explicarle los peligros de su deseo y no irse por el camino más fácil, que es darle la razón. Otro ejemplo, en el caso de una persona que da descuentos adicionales por volumen, es cuando se enfrenta a quien no compra el volumen establecido, pero de todas maneras quiere el descuento. Si se le da la razón a la persona, se corre el peligro de que todas las estructuras de precio se caigan, y que incluso los compradores de volúmenes exijan descuentos mayores, ya que quien compra menos recibe igual descuento. Por tanto, no se debe confundir el deseo de servicio, que indudablemente ayuda al éxito, con el sacrificio de la lógica para darle la razón al cliente. A la larga, eso creará confianza en usted, aun en quienes les ha negado lo que desean, porque verán que es persona íntegra y confiable y que a riesgo de perder la relación no da la razón cuando no la tienen. De hecho,
es mejor servicio al cliente ayudarlo cuando es claro que va a cometer un error que aceptarle cualquier cosa con tal de no perder la relación. Porque si las cosas acaban mal, la relación de todas formas se perderá y además usted creará mala fama. Claro que hay que tener en cuenta que al no darle la razón al otro, hay que hacerlo en forma diplomática y sin que se cree la sensación de que usted está tratando de mostrarse superior al otro. La manera de no darle la razón al cliente es explicando en forma cordial los problemas que acarrearía acceder a lo que quiere y que se convenza de que su punto de vista no era el más acertado. Esto se puede hacer en forma amable, sin agresión, y lo que sucederá a la larga es que la otra persona estará agradecida y será otro peldaño en la escalera del éxito. Pero, ¿y si el otro se obstina y además insiste en cometer lo que usted ve como error? Cada cual tiene una respuesta diferente a esto. Pero a la larga, no acceder a caprichos y deseos absurdos acabará en beneficio para usted. Hay que advertir aquí que todo lo anterior no significa necesariamente que uno debe crear antagonismos, en especial si el cliente sí tiene la razón. Si la tiene, hay que dársela. Y sería erróneo interpretar esta clave como si siempre hubiera que discutirle a la otra persona. Aquí entra el buen criterio, y este es necesario para distinguir entre el momento en que uno honestamente juzga que el cliente está equivocado y aquel en el cual, por más que nos pese, el cliente sí tiene la razón. La clave 13 que acabamos de ver dice que uno no debe acceder a los absurdos que la otra persona quiera imponer. Que hay casos en que el cliente no tiene la razón, y aunque sí tiene la razón, hay que dársela. Recordemos ahora, en un nuevo repaso, lo importante que es hacer las cosas en el momento que deben hacerse y no dejarlas para mañana, y que uno debe crear en los demás el interés porque usted triunfe. El éxito es una meta laudable y uno no debe avergonzarse de desearlo. Además, uno debe estar preparado para cualquier eventualidad con un análisis previo de lo que puede ocurrir, bueno y malo. Uno debe estar siempre en busca de información que complemente la educación que uno pueda tener. Se dijo también que uno no debe amilanarse por algún fracaso, sino que uno debe estudiar las razones de éste para que no se repita y recordar que lo importante a la larga es tener más éxitos que fracasos. Hay que despertar en los otros confianza hacia usted. Y además debe venderse a sí mismo para que los demás estén conscientes de su valor y sus cualidades. En sus relaciones con otras personas, haga sentir importantes a los otros. Y no improvise, sino esté siempre preparado para cualquier situación, así sea inesperada. Y es importante que no le tenga miedo al miedo. Que sepa que los nervios antes de comenzar algo son normales y que ellos bien manejados son una ayuda. Recuerde estas claves que le permitirán pasar a la clave siguiente para el éxito. Clave 14. Sea siempre predecible. Suponga por un momento que usted tenga que hacer negocios con una persona que un día está alegre y echando chistes, pero al día siguiente lo encuentra agresivo y altanero. Y en otra ocasión está deprimido hasta el punto de que casi no habla. ¿No cree que con una persona así es muy difícil saber cómo portarse e incluso qué esperar de ella? Esto es lo que se quiere decir cuando se dice que una clave para el éxito es siempre ser predecible. Eso quiere decir que debe presentar siempre la misma cara a los demás. Que no permita que los problemas personales que pueda tener interfieran con sus actividades y que los otros sepan siempre qué esperar de usted. En eso consiste ser predecible y es claro que, al serlo, dará pasos gigantes hacia el triunfo en cualquier actividad. Si usted va a una cadena de restaurantes, sabe que en ella siempre le servirán la misma comida con la misma calidad. Al escoger una compañía aérea, usted preferirá la que sale siempre a tiempo, la que tiene un servicio rápido en los mostradores y la que sabe que servirá una comida decente a bordo. Esto de poder predecir cómo será la persona hoy y mañana
es una cualidad importante que hace que siempre se acuerden de usted y que le ayuden a dar los pasos necesarios para el éxito. Por eso es importante examinar cuál es el aspecto más favorable que los demás ven en usted y presentar ese aspecto siempre. Ser predecible permite además saltar muchos pasos, porque la gente con que se trata no tiene que comenzar por escudriñar su personalidad. No necesita garantías de lo que puede esperar de usted. Y ya sabe que lo que vio ayer será lo mismo que vea mañana. Ser capaz de que los demás sepan cómo es usted no lo encasilla, que es el temor que tienen muchos para cambiar en forma constante y no permitir la predictibilidad. Por el contrario, hace que los demás sepan cuáles son sus aspectos positivos que se pueden derivar de ellos, y eso da un margen extenso para que colaboren con usted. Muchas veces, cuando alguien no es predecible, simplemente lo dejan de lado, porque así tenga muchas cualidades, ¿cómo va a portarse ante una situación? Es una incógnita, un riesgo que muchos sabiamente prefieren no tomar. Por tanto, se repite, uno debe examinarse a sí mismo en cuanto a los aspectos positivos que los demás puedan ver en usted y practicar para que esos sean los que se presenten siempre. Es decir, si tiene problemas en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte, no deje que ellos interfieran con la cara que presenta, porque eso le resta la posibilidad de que se pueda predecir cómo es usted. Y la gran ventaja de ser predecible, se dice otra vez, es que con esto usted ya ha avanzado muchos pasos en sus relaciones con los otros, porque ya no tiene que explicarles cómo es usted, ni hacer promesas sobre lo que pueden esperar de usted. El ser predecible permite que conozcan sus valores y eso es un tesoro para guardar en la vida. Ser predecible, al combinarse con la clave que se vio antes, de inspirar confianza, vale más que una cuenta de ahorros, porque se trata de un depósito en sus relaciones humanas contra el cual es muy fácil girar. Recuerde que a nadie le gusta descifrar misterios en la vida, sino que prefiere irse por lo seguro y eso es lo que se gana al ser predecible. Una ventaja final. Al ser predecible para los demás, lo será para usted mismo, y eso es el mejor camino de evitar ansias y ese mal moderno que se llama estrés, y que se basa en ansiedades que no se pueden dominar. Vimos en esta clave 14 las ventajas de ser predecible, de presentar la misma cara a los demás. Ella se combina con una clave anterior, la de ser confiable, y ambas aumentan su utilidad cuando usted vende esas cualidades. Parte de la predictibilidad es que uno no debe siempre aceptar que los otros traten de imponer puntos de vista cuando usted honestamente cree que no están en lo cierto. Igualmente, una persona predecible hace las cosas en el instante en que deben hacerse y no las deja para mañana. Recordemos que uno debe crear en los demás interés en que usted triunfe, y que el éxito es algo de lo que no hay que avergonzarse. Uno debe saber que en todo empeño hay posibilidades de fracaso, y una persona de éxito usa esos fracasos como lecciones para no repetirlos. Es importante no improvisar y estar preparado para cualquier situación imprevista. Igualmente, en sus relaciones con los demás, haga sentir importantes a los otros. Y fuera de eso, no se preocupe si está nervioso antes de comenzar una tarea. Eso es normal. Y uno no debe tenerle miedo al miedo. Infórmese, porque en la información está la mejor educación. Y recuerde que estar preparado vale tanto como la inteligencia para el éxito en la vida. Como se ve, ahora que ya hemos visto 2/3 partes de las claves para el triunfo, ellas acaban relacionándose entre sí, y uno no puede muchas veces concebir unas claves sin tener en cuenta las otras. Y ahora, después de este repaso, pasemos a la nueva clave para el triunfo y el éxito. Clave 15. Hay que saber adaptarse y también saber cambiar cuando se necesite. ¿Se ha oído bien? Sí, hay que saber adaptarse y cambiar cuando sea necesario. Pero uno puede preguntarse si no se están dando consejos, claves contradictorias. Cualquiera puede preguntarse ahora por qué se dijo en la clave anterior
que uno debe ser predecible, que se debe saber qué se puede esperar de uno, y ahora le dicen que uno debe adaptarse y cambiar. ¿Se puede ser predecible y al mismo tiempo estar cambiando? La respuesta clara, elocuente y definitiva es que sí. Ser predecible no quiere de ninguna manera decir que uno debe ser un pilar que se queda quieto y que no evoluciona. Muchas veces uno puede fracasar simplemente por quedarse quieto. Cuando se dijo que uno debe ser predecible, se quiso decir que la gente debe saber qué puede esperar de uno. Pero eso no impide a la gente, al tiempo que es predecible, evolucionar, aprender y crear nuevas habilidades. Vamos a dar un ejemplo para aclarar esto. Tomemos el caso de un cirujano famoso, experto en operar en determinado tipo de enfermedades, con un éxito que ha creado confianza en los pacientes. Pero imaginemos que ha llegado una nueva técnica, más efectiva y más rápida, para hacer la misma intervención quirúrgica. El buen cirujano la adoptará, o sea que ha evolucionado en beneficio de sus pacientes, sin haber dejado de ser predecible. Veamos otro ejemplo. El de un conferencista sobre temas de autosuperación. La gente sabe que de esa persona se pueden esperar buenas guías y excelentes consejos, en conferencias amenas y de gran utilidad. Pero el conferencista respetable siempre descubre y explora nuevas técnicas para lograr resultados, y con ellas se adapta y cambia cuando es necesario sin que sufra su predictibilidad. Por eso es importante ver que no hay contradicción entre esta clave y la anterior. Uno debe prepararse, estudiar y progresar, porque sin esto jamás habrá éxito. El éxito, como se dijo al principio, no es algo que uno se siente a esperar que llueva del cielo. El éxito necesita preparación, y lo que trae esa preparación a la larga es saber adaptarse a cualquier circunstancia nueva y tener la habilidad de saber cambiar. Pero eso no quiere decir que uno deba ser un camaleón que está continuamente cambiando de color según el medio en que esté. El cambio de que se habla debe ser de progreso, de saber cómo toda nueva situación trae una nueva lección y cómo uno debe enfrentarse a ella. En últimas, lo que se pide al sugerir que uno debe adaptarse y saber cambiar es que uno sepa analizar cada oportunidad de la vida y dentro de las pautas de lo que es uno, saber cómo debe uno manejarse. Por eso es que es útil el estar informándose y aprendiendo, porque esa información es lo que más le permite a uno adaptarse. El más grande error que existe en cualquier actividad es decir que se hace algo porque siempre se ha hecho así. Quienes eso creen, acaban imitando a los demás y encontrando que la imitación sin innovación solo trae un éxito muy relativo. Y lo que nosotros queremos es el éxito total, absoluto, el ser campeones. Y eso se logra con la innovación que a su vez está basada en lo que se dijo en esta clave, que uno debe adaptarse y saber cambiar cuando sea necesario. Vimos en esta clave que uno debe adaptarse a las circunstancias y saber cambiar si ellas lo exigen, lo cual no contradice la clave anterior de que uno debe ser predecible. Recordemos ahora lo importante que es que uno no se avergüence del deseo de triunfar, que uno debe prepararse para complementar lo que le da la inteligencia y que eso se logra educándose e informándose. Debe uno saber que en el camino del éxito hay ocasionales fracasos y que si uno los tiene, debe examinar las causas para que no se repitan. Uno debe despertar en los demás confianza en lo que es uno y debe saber venderse a sí mismo, ya que de nada sirve crear confianza si los demás no saben quién es usted. Si quiere que le consideren importante, haga sentir importantes a los demás. Uno no debe improvisar, sino ir preparado y saber que tener miedo no es grave, sino que todos lo tienen y que hay que aprovechar ese miedo para prepararse aún más. Si los demás desean que usted triunfe, el camino se le facilitará y por eso es importante despertar en los demás el interés que usted triunfe. Es muy importante no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Si hay que hacer algo, lo mejor es hacerlo ahora mismo, porque si no,
de pronto no se hace nunca. Sepa en qué momento uno debe darle la razón al cliente y cuándo no, ya que es peligroso creer que el cliente siempre tiene la razón. Y sea siempre predecible, que los demás sepan qué esperar de usted. Ya con esto, podemos hacer otro repaso escrito para ver si estas claves han sido aplicadas y hasta qué punto la aplicación ha sido beneficiosa en su camino al éxito. Clave 16. Sepa ir despacio y paso a paso. No trate de abarcarlo todo de una vez. Chi va piano va lontano, dicen los italianos. Quien va lentamente llega lejos. Sería la traducción de esta útil y veraz frase. Pero no solo se trata de ir despacio. Del afán solo queda el cansancio, afirma otro dicho de la sabiduría popular. Pero la única manera de saber hacer las cosas así es acabando con la impaciencia, con el deseo de terminar lo antes posible. Es preferible hacer las cosas despacio y bien que acabarlas en un momento mal hechas. Usualmente, o hay que repetirlas, o uno queda mal por presentar algo de calidad dudosa, y en ninguno de los dos casos uno ha contribuido a ser exitoso. Un ejemplo es el de los niños que cuando les ofrecen unos dulces tratan de coger una manotada gigante. Lo que les pasa es que comienzan a caérseles de las manos y a la larga acaban con 2 o 3. En cambio, el niño que coge dulce por dulce acaba con un botín que los demás le envidiarán. Por eso es tan importante saber acabar con la impaciencia, y el único método seguro de lograr que lo que se hace quede bien hecho es hacerlo paso a paso. En todo trabajo, en toda actividad, hay una serie de etapas y lo sabio es alcanzar cada una de ellas y no pasar a la siguiente etapa hasta estar seguro que la anterior se finalizó en forma adecuada. A la larga, uno encuentra que al haber hecho las cosas como se debían desde el principio, ha gastado menos tiempo, pues corregir es más difícil que hacerlo bien desde que se comienza. Eso implica que uno no debe abarcarlo todo al tiempo, sino ser capaz de analizar las etapas, los pasos que se deben seguir. La forma de hacerlo no es difícil, y seguir esta clave es una de las lecciones más útiles de esta obra. Uno sabe dónde se comienza, que es el punto A, y dónde se termina, que sería el punto B. Debe entonces planear cuáles son los pasos que deben seguirse para ir de A a B. Lo mejor es hacerlo por escrito, para que uno pueda comprobar que ya hizo y terminó uno de los pasos antes de continuar hacia el siguiente. Lo bueno de escribir esa serie de pasos individuales que se deben tomar es que uno muchas veces encuentra que algunas de esas etapas o sobran o hay alternativas mejores, y eso ya es de gran utilidad. Una vez hecho el plan de cada paso, hay que seguir, hay que comenzar a hacerlo, pero teniendo la precaución en todo momento de comprobar que el paso respectivo quedó bien hecho y que uno sí se está acercando a la solución requerida. Esto se debe aplicar a todas las actividades, sea en las relaciones personales, en los negocios o en la realización de una obra o trabajo. El amante que triunfa es el que se acerca poco a poco a su amada, la halaga, le dice palabras dulces y le muestra que es un buen compañero. El que llega a ella y se le abalanza encima, seguramente acabará con un ojo negro y un fracaso por sus esfuerzos. Igualmente, cuando se hace un trabajo, se encuentra que al hacerlo paulatinamente, paso a paso, se corre menos riesgo de equivocarse y de tener que comenzar otra vez. Claro que es indispensable nunca perder de vista la meta final, a donde tiene que llegar cada paso que se ha dado, pues no tenerla presente hace que uno pueda desviarse y no llegar a ella. Clave 17. Estudie sus debilidades y corríjalas, o al menos sea consciente de ellas. Cuando un profesor de música empieza a dar clases a un alumno, lo primero que hace es ver cuáles son sus puntos débiles y comenzar de allí a dar las clases para eliminarlos. El entrenador de atletismo, cuando prepara a sus atletas, buena parte de su tiempo lo emplea en quitarles defectos que restan a su capacidad dar lo mejor de sí.
porque la verdad es que todos tenemos puntos débiles, ya que esa es parte de la naturaleza humana. La perfección, si es que existe, es difícil de alcanzar, pero si no se puede lograr esta, es muy ventajoso hacerse un autoexamen que le permita determinar cuáles son esos puntos débiles y entonces, si no los puede corregir, ver la manera como uno puede o sobreponerse a ellos o usarlos como una ventaja. En los sistemas de lucha asiáticos, la base es precisamente que los puntos débiles del atleta se usan para ventaja del luchador. Lo mismo debe hacerse en todas las actividades de la vida. Uno debe determinar cuáles son sus puntos débiles y tratar de sacar ventaja de ellos. Pero hay algunos que se deben tener en cuenta y tratar de corregirlos. Por ejemplo, mucha gente se deja llevar por sus emociones y cree que logra sus metas gritando y maltratando a los demás. Eso no causa sino reacciones negativas, y uno debe ser más cerebral que emocional si quiere llegar al éxito. Manejarse como esas detestables primas donnas que no hacen sino exigir, maltratar y agredir, hace que la gente acabe evitándolo a uno y eso definitivamente no ayuda al éxito. Uno no debe ponerse furioso y perder el control de sí mismo, porque eso es negativo y es una debilidad que tiene la ventaja que con un poco de análisis se puede curar. Uno tiene la tendencia, como vimos antes, de perder el tiempo haciendo toda clase de labores antes de dedicarse a lo que tiene que hacer, lo que llamamos antes procrastinación. Se repite la clave esa: lo que tiene que hacer, hágalo ahora o no lo hará nunca. Hay quienes exageran sus movimientos físicos y hacen toda clase de gestos y ademanes creyendo que eso da énfasis a lo que dicen, cuando la realidad es lo contrario. Por estar la gente atenta a esos gestos, que muchas veces a los otros les parecen desagradables, no pone atención a la persona. Hay quienes no saben oír y creen que lo único que importa es lo que dicen ellos, de modo que en todo momento están interrumpiendo a los demás. Esa es una debilidad que causa reacciones contra uno y le puede crear obstáculos. Hay quienes creen que muestran autoridad hablando a gritos, y otros que hablan tan pasito que casi no se les oye. Ambas son debilidades que pueden trancar el progreso de la persona. Otros creen que muestran gran personalidad vistiéndose mal o en forma extravagante, mientras que otros exageran su elegancia hasta el punto de que parecen modelos sacados de una revista. Cuando uno está llamando la atención a la forma como se viste y no a lo que es, tiene una debilidad que no es conveniente. Los anteriores son solo ejemplos usuales, pero lo importante es que uno se dé cuenta con franqueza hacia uno mismo si uno tiene ese tipo de debilidades que lo limitan y si no se pueden corregir, al menos debe procurarse no exponerlas. Esta fue la clave 17ª, que explicaba que uno debe ser consciente de sus debilidades. Antes habíamos visto lo importante que es ir paso a paso y no tratar de abarcarlo todo. También se había dicho que uno debe adaptarse a las circunstancias y saber cambiar si ellas lo exigen, lo cual no contradice que uno debe ser predecible. Recordemos ahora lo importante que es que uno no se avergüence del deseo de triunfar, que uno debe prepararse para complementar lo que le da la inteligencia y que eso se logra educándose e informándose. Debe uno saber que en el camino del éxito hay ocasionales fracasos y que si uno los tiene, debe examinar las causas para que no se repitan. Uno debe despertar en los demás confianza en lo que es uno y debe saber venderse a sí mismo, ya que de nada sirve crear confianza si los demás no saben quién es usted. Si quiere que lo consideren importante, haga sentir importantes a los demás. Uno no debe improvisar, sino ir preparado, y saber que tener miedo no es grave, sino que todos lo tienen, y que hay que aprovechar ese miedo para prepararse aún más. Si los demás desean que usted triunfe, el camino se le facilitará, y por eso es importante despertar en los demás el interés que usted triunfe. Es muy importante
no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Si hay que hacer algo, lo mejor es hacerlo ahora mismo, porque si no, de pronto no se hace nunca. Sepa en qué momento uno debe darle la razón al cliente y cuándo no, ya que es peligroso creer que el cliente siempre tiene la razón. Y sea siempre predecible, que los demás sepan siempre qué esperar de usted. Dicho esto y repasado, podemos pasar a la siguiente clave. Clave 18. Hay que aprender a seguir si uno quiere ser seguido, y uno debe aprender a delegar. Uno no está solo en el mundo, y el camino del éxito casi siempre depende de los otros. Por eso hay que aprender a seguir si se quiere ser seguido. Eso implica que uno debe ser capaz de atender lo que dicen y hacen quienes están en posición más avanzada que uno, y sobre todo a trabajar en equipo. Uno no debe tratar de ser siempre el líder, sino únicamente cuando las circunstancias lo ponen en esa posición, y no se debe caer en el error de tratar de hacerlo todo solo. El sitio a donde se llega en esas circunstancias puede ser un avance, pero un avance muy pequeño. Hay que recordar la frase del genial inventor y científico Isaac Newton, una de las mentes más privilegiadas de la historia de la humanidad. Cuando un noble lo felicitó por haber llegado a ser un gigante de la ciencia, Newton le respondió: «Nunca hubiera llegado a esa posición si no hubiera sido porque pude encaramarme en los hombros de quienes me antecedieron». Y si un Newton reconoce que para llegar a donde llegó fue indispensable que existieran los demás, con mucha más razón uno. Pero hay un corolario a esto de que uno debe trabajar en equipo, y es saber que quien triunfa, que la persona de éxito, sabe delegar. Quien trata de hacerlo todo solo, acaba encontrando que ni puede hacerlo, ni el tiempo le alcanza para nada. La persona de éxito es la que sabe escoger sus colaboradores y delegar en ellos trabajos. Cuando uno aprende a delegar, multiplica su capacidad y el camino del éxito es mucho más llano. Y no hay que tener miedo que al delegar o al formar parte de un equipo le quiten oportunidades, que es lo que muchas veces creen. Todos sabrán que usted es el autor de las vías del éxito y apreciarán que hayan podido tomar parte en el camino. Esto de aprender a delegar, trabajar en equipo y saber en qué momento se debe seguir a los demás es una de las claves más obvias, pero también una de las más difíciles. Pero igualmente es de las más necesarias. No existen casi casos en toda la historia de quienes han alcanzado el éxito en cualquier actividad de que lo hayan hecho por cuenta propia, sin formar parte de equipos y sin haber delegado al menos parte de sus funciones. Por eso, aprenda a seguir si quiere ser seguido y aprenda a delegar. Acabamos de ver lo importante que es no tratar de hacerlo todo uno solo. Que quien sabe formar equipos, quien sabe seguir y quien sabe delegar, tiene más facilidad de llegar a su meta. Se había dicho también que uno debe ser consciente de sus partes débiles y hacer lo necesario o para corregirlas o para que no lo estorben a uno. Vimos también lo importante de hacer las cosas paso a paso, no tratar de abarcarlo todo a la vez. Y lo importante que es saber adaptarse, no ser una roca rígida, sino aprender a cambiar cuando sea necesario. Uno debe ser predecible y no ser una veleta en que los otros no sepan a qué atenerse con usted. Uno debe luchar por lo que cree, que es otra manera de decir que el cliente no siempre tiene la razón, pero que hay que dársela cuando muestra que sí la tiene. Es importantísimo saber que lo que hay que hacer debe hacerse ya, no dejarlo para mañana, porque lo que no se hace ahora muchas veces no se hace nunca. Hay que saber crear en los demás intereses hacia el éxito de uno. Que el triunfo de uno sea también triunfo para los otros. Todo el mundo tiene miedo, pero no hay que dejar que éste lo domine, sino aprovecharlo. Se vio lo importante que es no improvisar, sino estar preparado antes de iniciar cualquier tarea o cualquier contacto. Uno debe hacer sentir importantes a los demás y saber venderse a sí mismo, en especial si uno ha hecho la labor de despertar en los demás confianza hacia usted.
Uno debe estar preparado para los fracasos ocasionales, que todo el mundo los tiene, y debe aprender las lecciones de esos fracasos para que no se repitan. Se vio la importancia de educarse y de informarse, ya que en el mundo triunfa más la gente preparada que incluso la gente inteligente. Y debe uno recordar siempre que el deseo de triunfar no es nada vergonzoso y uno no debe tener pena por desearlo. Pasemos ahora a la siguiente clave. Clave 19. No trate de sacar provecho de los demás. Es muy lamentable decirlo, pero hay quienes creen que lograrán el éxito aprovechándose y muchas veces abusando de los otros. Estas son las personas que viven prestando dinero que nunca pagan. Los que en una comida se llevan todos los sobrantes cuando la dueña de casa hubiera querido usarlos. Los que se toman descuentos que no les han dado. Los que tratan de saltarse las colas. Los que quieren que les den un tratamiento especial que no se han ganado. En suma, los que, sin ninguna razón, pretenden tener privilegios a costa de los demás. Están también los que viven haciendo promesas para lograr algo que nunca cumplen. Los que hacen el trabajo que se les ha contratado con desgano y muchas veces mal hecho. Los que no son leales. Y la gente que traiciona la confianza que se ha depositado en ella. Es claro que hacer esto ocasiona una reacción contra la persona que lo hace, y la persona que quiere ser exitosa evita aprovecharse y abusar de los demás, ya que a la larga la gente perderá cualquier confianza que tenga en ella. Esta clave debería haberse incluido dentro de las debilidades y defectos que se deben evitar, pero ella es tan importante que por eso se menciona por aparte. Llegamos ahora a la clave final, la clave que lo resume todo, la que es quizá la más importante de todas. Clave 20. No hay una manera única de hacer las cosas, y uno no debe darse por vencido si la primera manera que escogió no dio resultado. Hay que ser tenaz. Ya hemos visto una serie de actitudes y de claves que ayudan en el camino del éxito. Ahora vamos a ver una de las más importantes, una clave que no lo es solo para el éxito en la vida, sino para el triunfo en cualquier actividad. Si esta clave no se toma en cuenta, todas las demás que vimos no sirven de mucho. Se trata de que uno siempre debe buscar soluciones alternas, como ya se dijo, pero además uno nunca debe darse por vencido. Esto es tan importante que se repite. Uno nunca debe darse por vencido. La tenacidad es la característica de la gente de éxito, la que no se rinde, la que gracias a esa tenacidad alcanza la meta que se propone. En una de las claves anteriores vimos la importancia de hacer las cosas paso a paso, lo cual en últimas quiere decir que hay que dividir cualquier tarea que nos propongamos en una serie de acciones que se deben tomar para llegar a la meta final. Si se experimenta con esto, se verá con gran sorpresa que muchas veces, al determinar el paso siguiente de la serie, uno se encuentra que son muchas las alternativas que se pueden tomar. Por ejemplo, un cocinero que está preparando un plato en la cocina sabe que tiene que ir agregando ciertos ingredientes uno a uno. Puede primero echar agua a una olla y hervirla, o puede pelar unas verduras y meterlas en el agua, y después hervir ambas. En los dos casos se llega al final del plato que se prepara, pero cuando se hierve primero el agua y después se echan las verduras, el cocinero encuentra que mientras tanto el agua se enfrió y hay que volver a calentar y que además, al echar las verduras y después hervir, el agua absorbió el sabor de las verduras y el plato es más exquisito. Es claro que de las dos maneras se llega a la vianda final, pero es igualmente claro que una de las dos, la de echar primero las verduras y después hervir el agua, es ventajoso porque se ahorra tiempo y el plato queda de mejor sabor. Es un ejemplo elemental, desde luego, pero da idea de lo que se quiso decir, de que casi siempre hay varias maneras de hacer las cosas y el camino del éxito consiste en escoger la más acertada. Muchas veces, para escoger el paso que más conviene, es bueno experimentar con las diversas soluciones y así, en forma empírica,
se encuentra uno con la mejor solución. También puede ocurrir que al plantearse los pasos que hay que seguir, uno se ha equivocado y elegido un paso que no es acertado. Al haber escogido varias alternativas para cada uno de los pasos, uno siempre puede volver al camino correcto. Pero aquí viene una consecuencia de esta clave. Hay que ser tenaz y no darse por vencido si uno de los pasos que escogió no fue el acertado. Eso puede pasar. Recordemos que se dijo que en toda labor hay una posibilidad de fracaso, pero lo que importa es tener más triunfos que fracasos. Escoger un paso equivocado es algo corriente y que puede pasar, y uno no debe darse por vencido si uno de los pasos no fue lo que se quiso. El que se da por vencido deja las cosas ahí, pero la persona que está en busca del éxito precisamente se caracteriza por no darse por vencido. La tenacidad lo obliga a ensayar otra vez, a tomar otro camino, a seguir pasos diferentes hasta que encuentra el acertado. Recordemos nuevamente el ejemplo de Edison, que antes de encontrar el filamento de tungsteno que le permitió inventar una lámpara eléctrica que funcionara, experimentó literalmente con miles de materiales. ¿Qué tal que Edison, ante su serie de fracasos con los primeros materiales que escogió, hubiera dejado las cosas ahí? No hubiera sido tenaz y se hubiera dado por vencido. Es posible que aún estaríamos alumbrándonos con velas. Esa es la característica de todos los que tienen éxito. Son tenaces, no se dan por vencidos, y si ven que un camino no funciona, siempre buscan otros caminos hasta encontrar el que les permita avanzar. Por eso se ha dejado esta clave para lo último y se ve que la aplicación de ella, en últimas, no es sino el resultado de haber aprendido las otras. No hay que confundir la tenacidad con el ser testarudo. La tenacidad consiste en no dejarse distraer, en no darse por vencido con facilidad y en ser constante en la aplicación de las normas que uno ha aprendido. Es saber seguir adelante pese a las dificultades. Es darse cuenta que un fracaso ocasional no es una tragedia insalvable y que uno no se debe rendir. Cuando uno sigue adelante pese a los obstáculos, ya puede ver esa maravillosa luz al fondo del camino. La luz que le muestra que usted ha triunfado, que ha sido exitoso. Este fue el final de nuestro camino, pero debe ser el principio de la ruta de quien aspira al éxito. Estas claves deben ser aprendidas, practicadas y repetidas. Estos discos tienen una división para cada una de las claves, lo cual facilita, si es necesario, repetir las que interesen. Algunas de ellas ya habían sido conocidas y practicadas, pero es importante recordar que ellas forman algo integral, sin las cuales el éxito no es posible. Este es el momento de repetir y recordar las claves anteriores. Hay que saber lo importante que es no tratar de hacerlo todo uno solo, que quien sabe formar equipos, quien sabe seguir y quien sabe delegar, tiene más facilidad de llegar a su meta. Se dijo también que uno debe ser consciente de sus partes débiles y hacer lo necesario o para corregirlas o para que no lo estorben a uno. Es necesario recordar que uno no debe aprovecharse de los demás y menos abusar de las otras personas. Vimos también lo importante de hacer las cosas paso a paso, de no tratar de abarcarlo todo a la vez, ya que quien mucho abarca, poco aprieta. Es importante saber adaptarse, no ser una columna inamovible, sino saber cambiar cuando sea necesario. Uno debe ser predecible y no llegar a la situación en que los otros no sepan a qué atenerse con usted. Uno debe luchar por lo que cree, que es otra manera de decir que el cliente no siempre tiene la razón, pero hay que dársela cuando muestra que sí la tiene. Es importantísimo saber que lo que hay que hacer debe hacerse ya, no dejarlo para mañana, porque lo que no se hace ahora muchas veces no se hace nunca. Hay que saber crear en los demás intereses hacia el éxito de uno. Que el triunfo de uno sea también triunfo para los otros. Todo el mundo tiene miedo, pero no hay que dejar que éste lo domine, sino aprovecharlo.
Se vio lo importante que es no improvisar, sino estar preparado antes de iniciar cualquier tarea o cualquier contacto. Uno debe hacer sentir importantes a los demás y debe saber venderse a sí mismo, en especial si uno ha hecho la labor de despertar en los demás confianza hacia usted. Uno debe estar preparado para los fracasos ocasionales, que todo el mundo los tiene, y debe aprender las lecciones de esos fracasos para que no se repitan. Se vio la importancia de educarse y de informarse, ya que en el mundo triunfa más la gente preparada que incluso la gente inteligente. Y debe uno recordar siempre que el deseo de triunfar no es nada vergonzoso, y uno no debe tener pena por desearlo.